La pregunta es interesante. Voy a tratar de ser breve. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que tiene mucho diálogo interno en función de sus circunstancias, la tendencia va a ser hablar de sí mismo. Entonces, cuando una persona habla de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo y de sí mismo, y está con los demás, va a terminar teniendo problemas, porque no te relacionas con los demás, vas a hablar de ti mismo. Entonces, un buen antídoto para eso es tratar de hacer un énfasis particular, no en la situación de uno, sino lo que decía antes, procurar que los demás estén bien, interesarte por los demás. Esto que parece una cosa demasiado simple es mucho más eficaz de lo que parece. Cuando a mí me interesan los demás, cuando a mí me preocupa que los demás estén bien, si tú tomas decisiones o vas a hacer algo por los demás y frecuentemente lo haces, y ojo, con esto no quiere decir que a veces a los demás hay que decirle no también. Todas estas cosas que yo digo tienen sus matices. Pero a veces por economía temporal pues no digo todos los matices. Pero cuando uno propone en su corazón amar al prójimo, lo que dice el Señor Jesús que es amar al prójimo, preocuparse un poco por los demás, eso es súper terapéutico. Y luego también es importante seleccionar los ambientes en los que uno se mueve. En la Escritura, la Biblia también habla de eso. A mí me gusta recomendar, además, en las cuestiones espirituales, no es bueno, si yo trato con personas que espiritualmente son niños, cuando digo niños, me explico, ¿no? Es decir, que son personas que espiritualmente no son maduras, y yo estoy un peldaño por encima, con el tiempo tiran de mí. Y entonces yo freno mi proyección espiritual porque trato con gente que no ha madurado mucho. Entonces yo destaco entre ellos, pero terminan arrastrándome y al final yo termino yendo atrás. Es bueno que una persona aprenda a tratar con otras que son más sabias que tú, que son un modelo y una referencia de madurez humana y espiritual para ti, y al mismo tiempo con otras que necesitan tu ayuda, que a lo mejor no han pasado, no han madurado como tú, no han pasado por fases que tú ya has pasado. Cuando uno aprende a encontrar un círculo con estos dos contrapesos, uno aprende a encontrar unos equilibrios. Porque las personas que son más sabias, más maduras que tú, el tipo de conversaciones que te van a dar, el tipo de ambiente que te van a dar, te van a hacer ir hacia adelante y tener recursos para tú ayudar a otros. Si solamente tratas con personas que todavía no han madurado mucho, los pocos recursos que tú tengas te los quitan. Y entonces al final terminas yendo tú para atrás y te condicionan. Y todo eso condiciona tus diálogos internos. Entonces, por resumir un poco este punto, fundamentalmente elige las personas con las que estás, que sea un ambiente, preocúpate porque estén bien personas que estén alrededor y algo que también es interesante, preocupar mucho lo que uno mete en su mente. A todos los niveles. Mira, la psicología, en lo que está más desarrollada, no es en curar a la gente de nada. En lo que está más desarrollada es en manipular a la gente. Hay, bueno, me voy a meter en el tema, pero hay escuelas e institutos y universidades en el mundo, las más avanzadas en investigación psicológica que hay en el mundo, no están enfocadas en curar a nadie de nada. Está enfocada en manipulación de masas, en control social, en manipular a la gente. Es el ser humano como un ratón de laboratorio. Entonces, manipular a la persona es muy fácil. Para tú manipular a las personas necesitas hacer dos cosas. Uno, controlar lo que tiene en su mente, y eso se hace controlando la información y controlando los datos que una persona mete en su mente. Bueno, esto es esto. Tú vas a tomar decisiones y a pensar en función de la información que tienes. Si yo controlo la información que tienes, la sesgo, la parcializo, tus decisiones y tus pensamientos están mediatizados. Eso es manipular. Eso es antiético. Y se utiliza. El marketing, la política, los grupos de poder, todo eso lo utilizan. Entonces, es muy importante que uno aprenda a discernir y a controlar lo que entra por su mente. En términos de televisión, en términos de cine, en términos de las conversaciones que escucha, y volvemos al tema de los ambientes. Si aprendemos a generar
Y eso es un desafío que yo pongo, digamos, al grupo, digamos, de amistades que estáis aquí y que sé que quedáis frecuentemente. Si aprendéis a generar un ambiente que procura madurez, que procura que las conversaciones sean edificantes y ponéis énfasis en eso, va a ser no solamente bueno grupalmente, sino muy terapéutico, porque eso va a condicionar los datos, la información con la que tú piensas y con la que tú reflexionas. Entonces, hacer un énfasis en ese tipo de cosas controla mucho. Y no vigilarse. Cuando uno conoce esto, uno sabe si se está contando muchas milongas. Uno lo nota. Uno lo nota. Y como creyente te diré algo. Orar, pero no por ti mismo. Hablar con Dios hace que no... Orar a Dios hace que no ores a ti mismo. Y ayuda también. El tema es más largo, pero creo que ya hay unos elementos. No, y precisamente se lo estaba comentando a tu hermana antes. La pareja no es un objetivo en sí mismo. Es más, eso es muy peligroso. La pareja es un medio para poder alcanzar objetivos mayores. Como tú conviertas una pareja, una familia, un matrimonio en un objetivo en sí mismo, puede ser una trampa terrible. Y de hecho le ponía a tu hermana el ejemplo, además he conocido parejas así dentro del campo cristiano y fuera también. Y normalmente no terminan bien. A distintos niveles. Hay parejas que están muy a gusto entre ellos y entonces pues cuando están entre ellos, pues si antes tenía amigos, pues como ya tengo pareja, pues empiezan a ir poniendo distancia. Y hacen su mundo. Están bien ellos, pues hemos salido a trabajar, ¿qué hacemos? Venga, vamos a una peliculita y a comer palomitas, y un día, y otro, y otro, y otro. Al principio muy bien, pero hay momentos en que se entra en un bucle donde esas rutinas, al principio, que hay un torrente químico y hormonal y están muy bien estudiados biológicamente de neurotransmisores cerebrales y una serie de historias, que cuando todo eso está en esa ebullición química, digamos, es como el que está drogado y no se da cuenta. Pues todo va de escándalo, pero cuando todo eso empieza a amainar y se entra en una normalidad, uno empieza a sentir sensación de vacío. Porque se ha entrado en bucles de entretenimiento, porque estoy a gustito contigo, tú estás a gustito conmigo, estamos aquí entretenidos los dos. Claro, el objetivo de una pareja, de un matrimonio, ni bíblicamente ni a otros niveles, es ese. Entonces, eso genera muchos problemas. Y incluso separaciones. Yo he conocido matrimonios separados por un ejemplo como el que te acabo de describir, tal cual. Y no sabían decir por qué. No, es que ya no es igual que antes, que no pasa nada, no tienen problema, pero es una sensación de vacío enorme. Por eso hay que aprender a tener objetivos. Y una familia puede ser un objetivo mediático de objetivos mayores, pero un objetivo en sí mismo no. Porque si además se mete eso en la mente y lo consideras una meta, pues una vez que lo tienes, pues ya te relaja. Y ya no vas a edificar tu familia, porque ya tienes lo que buscabas. Eso es un problema. Por eso es un problema también las parejas o los grupos que una vez que ya se encuentra pareja, empiezan a despegarse de amigos. Y luego la pareja tiene problemas y ya, como has puesto distancia con los amigos, ahora cómo lo retomas. Y tampoco se trata ni de aislarte ni de no labrar lo que es una familia. Hay que encontrar equilibrios en todo eso. Te agradezco la aclaración por si no me di a entender. Yo no voy a decirte cuál es el propósito para tu vida, pero sí te puedo asegurar que los propósitos de vida van más allá del tema de pareja. Y fíjate, el apóstol Pablo tuvo un propósito de vida una vez que se reveló quién era el Señor Jesús. Su propósito de vida fue no solamente predicar el Evangelio. El apóstol Pablo edificó iglesias que él mismo había formado, constituyó ancianos y además le dijo a unos ancianos, dice, no he rehusado daros todo el consejo de Dios cuando se despide en aquella playa de Mileto. Es decir, el apóstol Pablo tenía un objetivo de vida bastante completo. Era un hombre maduro. Fíjate que cuando iba en un barco que naufraga, fíjate como por víveres y ciertas cosas tienen que encender fuego y tal, y él ya está buscando leña y tal cual. Era un hombre proactivo y pensando en los demás, no en sí mismo. El apóstol Pablo era un hombre bastante maduro. Era un hombre bastante maduro. Los temas de pareja en la Escritura están dados como un medio también para poner contrapesos a las cosas. Y te voy a decir por qué. Bien, pues entonces te va a venir bien lo que te voy a decir.
El tema sería muy largo, pero mira, en el trayecto, y por aquí era por donde iba, el apóstol Pablo estaba soltero. Hay quien sospecha que era un hombre viudo y tal, pero bueno, no me voy a meter en eso. El apóstol Pablo, por su característica natural, podía, y por revelaciones que se le habían dado, se le da un aguijón en la carne, la Biblia no especifica exactamente qué, podía ser una enfermedad o determinadas cosas que Dios permitió que él tuviera para que no se enorgulleciera. Bien. ¿Y si yo te dijera que una de las razones por la que Dios a un hombre le da una esposa puede ser también perfectamente para eso? Porque cuando en Génesis se hace a la mujer como ayuda idónea para el hombre, la palabra idónea no solamente significa adecuado en hebreo, significa ayuda opuesta. Y te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender. Y luego voy a ir directamente a tu pregunta, pero te la voy a responder con generalidades, pues si no sería larguísimo. Imagínate un directivo, un CEO de una multinacional. Un hombre que gane millones y millones, es respetado por todo el mundo. Esa persona, por donde vaya, todo el mundo se le pone a los pies. Pues yo te digo que una persona así, si está casado, cuando llega a su casa y se pone zapatillas, a lo mejor la mujer le echa la bronca porque se ha dejado el calzoncillo donde no tiene que ponerlo. Y hay veces que esas cosas hacen un contrapeso también para el tema del orgullo, para ponernos a cada uno en nuestro sitio. Los que están casados, ¿a quién no le ha dado alguna vez su mujer una reprimenda por cosas? Porque en el fondo los hombres muchas veces somos niños chicos para muchas cosas. Y nos la dan con razón. Y eso nos pone en nuestro sitio. Aquí yo estoy hablando de temas de psicología, de temas bíblicos y tal y cual. Y algunos, uy, el pastor y tal, lo que está diciendo. Bueno, mujer, me puede poner en mi sitio nada más que termine. Y la ha puesto Dios no solo para eso, gracias Señor. ¿Me explico? Bien. Entonces, eso es un medio. Eso es un medio y el Señor ya pues, pone esos contrapesos. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. La familia es como una iglesia en pequeñito. Los primeros discípulos que uno tiene, si tienes hijos, son tus hijos, porque son discípulos que eligió Dios y no tú. Ni yo elegí a mis padres, ni mis padres me eligieron a mí. Eso fue un acto soberano de Dios. Entonces, la familia es el mejor entrenamiento y preparación. Lo que pasa es que no me crío meter estas cosas, porque claro, en un grupo donde hay personas solteras, tú dices esto, y puede parecer que están, pero bueno, esto lo estoy diciendo ahora como casado. Es el mejor entrenamiento para el reino de Dios. Porque mira, y te voy a poner un ejemplo. En familia se expone como somos. La autoridad de la Biblia se basa en el servicio. En una familia se nota cuando se está sirviendo o cuando no. Pues si en la familia no se sirve, pues queda desatendida. Y se nota cómo es cada uno. Pero además, en la familia hay algo, el tema de los hijos, muy interesante. Los hijos cuando son pequeños, o incluso dependen de nosotros, su formación, tú le pones casa, le pones alimento, le procuras una formación, se le da un contexto, le hacemos sentir querido. Los hijos son seres vulnerables. Son seres que dependen de nosotros y en cierto sentido están en un estado de vulnerabilidad. Y Dios te da autoridad a ti y responsabilidad a ti y a tu esposa para tratar y enfocar a tus hijos. Los hijos exponen cómo somos nosotros cuando alguien depende de nosotros. Si alguien está en un estado de debilidad, si alguien está con dificultad y tú puedes ayudarle o depende de ti, eso lo tenemos entrenado con los hijos. Si una persona piensa que los hijos, porque son sus hijos, están para servirle, para que le den masajito, para que le vaya por el pan, para que entre, y los tiene ahí o no le echa cuenta, cuando alguien esté en necesidad cerca tuya no le va a echar cuenta tampoco. El que no echa cuenta a sus hijos no va a echar cuenta a un hermano que está en necesidad. Y como esto te puedo poner muchos ejemplos. Es muy curioso que hay ciertos vínculos familiares que en el reino no van a permanecer.
En el sentido de que el vínculo, es decir, Jesús dijo que la resurrección no se casarán y se darán en casamiento y tal. Entonces, es un tipo de pacto y de vínculo que no va a permanecer en la resurrección. Pero el cómo lo vivamos aquí va a tener consecuencias muy directas en la resurrección. No sé si me explico. El vínculo no va a permanecer, pero el cómo hayamos tratado y utilizado ese vínculo aquí en la tierra sí va a tener consecuencias directas para el reino. Porque mi mujer es hija de Dios. Esto se lo he dicho a los jóvenes muchas veces. Uno piensa muchas veces que cuando las circunstancias se dan en el contexto familiar todo vale, pero eso no es así. Mi mujer es hija de Dios, por tanto, si yo ofendo a mi mujer, no es distinto a si en una iglesia yo ofendo a un hermano mío. Porque el Dios de un hermano de la iglesia es el mismo Dios de mi esposa. Pero si yo pienso que por el hecho de que sea mi esposa, es mi esposa, tengo confianza, vivo con ella y tal y cual, si eso me justifica el poderle hablar mal o el poderla ofender, su Padre, que está en los cielos, me puede poner a mí en mi sitio. Por lo tanto, si enfocamos que las relaciones familiares, si somos creyentes, hay que verlas exactamente igual que como el Señor manda que tenemos que tratarnos en la congregación, las cosas cambian. Y no solamente eso, sino que también es el mejor entrenamiento para el reino. Por lo tanto, yo no puedo entrar en tus particularidades porque no te conozco, pero sí te puedo asegurar que si tú enfocas tu familia como la primera responsabilidad, no como para olvidarte del mundo, sino como una comunidad en pequeñito, donde Dios te está poniendo a prueba a tu esposa y a ti, y como un entrenamiento para el reino, eso te va a preparar para servir a Dios. Si tú miras los requisitos que la palabra da para un anciano y para un diácono, si te fijas, tanto uno como otro tienen que gobernar bien su casa. ¿Por qué? El que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Y es un requisito. Es decir, es el paso previo. Por eso, y no quiero meter el dedo en el ojo a nadie, creo que cuando hay pastores que tienen problemas muy gordos en su casa o con sus propios hijos, seguir ejerciendo pastorados como para que se lo pensaran. Pero eso es otro tema. Lo que pasa es que estás mezclando dos cosas. Una cosa es la identidad y otra cosa es el espacio de privacidad. ¿Me explico? Entonces, la identidad tiene que ver con no ser anulado. Entonces, en un matrimonio, si no se cuidan ciertas cosas, uno, porque tenga un carácter, una personalidad más fuerte, puede terminar anulando completamente al otro. Y eso es una pérdida. Es una pérdida, porque la otra persona no tiene nada que aportar. Entonces, no es lo mismo identidad que espacio de privacidad. Y el tema de la privacidad es bastante interesante, porque quién eres tú en realidad es quien tú eres cuando crees que nadie te ve. O sea, si una persona quiere saber cómo es cuando estás convencido o crees que nadie te está viendo, esa persona eres tú realmente. Eso para quien quiera echarle un vistazo a su identidad. Pero luego está el espacio de privacidad. Todos necesitamos un cierto espacio de privacidad. Y voy a poner un ejemplo casi un poco indecoroso, pero a veces pongo ejemplos un poco ceporrotes porque son bastante representativos. En un matrimonio, pues a lo mejor se tiene confianza, pero si tú estás en el baño haciendo de cuerpo y el otro, porque es tu marido o tu mujer, está ahí al ladito tuya mirándote, pues, hombre, a lo mejor te da igual, ¿no? Pero, hombre, un poquito de espacio, ¿no? ¿Me explico? Pongo un ejemplo ceporrote para que se me entienda. Se necesita una cierta privacidad en el sentido de ese tipo, de una cierta comodidad, de la comodidad de poderte relajar. Pero cuando una persona demanda demasiada privacidad, es prácticamente seguro que está escondiendo cosas que no quiere que se sepan. Y entonces ya entraríamos en otro terreno. Entonces yo no mezclaría una cosa con la otra. Anular la personalidad del otro, no, porque pierde el matrimonio. Pierde el matrimonio. Ahora, un espacio de privacidad, como para una comodidad, sí. Pero como para esconder cosas, cuidado.
Porque si no, ese exceso de privacidad, al final lo único que está haciendo es que cada uno tenga un mundo paralelo y que exponga a otros peligros, ¿no? Te respondo resumiendo. Ese tema que precisamente lo insistí mucho en la charla que di a los jóvenes, o creo recordar. Muchas veces en temas de pareja se habla de incompatibilidad de caracteres. Eso es un concepto bastante vago. Yo creo que hay incompatibilidad de actitudes, pero no de caracteres. Cuando hay una buena actitud, se pueden compatibilizar muchas cosas. Ahora, lo que está diciendo mi suegro es bastante importante, porque, además, como preguntaba el hermano, una familia, un matrimonio tiene que tener objetivos. Si hay incompatibilidad de objetivos, que se unan dos personas con objetivos totalmente contrarios, eso va a obligar a que alguien renuncie a lo suyo o a unas tensiones completamente permanentes. Voy a poner un ejemplo dentro de un contexto cristiano. Imagínate que tú eres creyente y tu ilusión es irte al Congo como misionero. Y estás en una relación con una persona que su objetivo es permanecer en la ciudad donde está, incorporarse a una iglesia y pues alguien va a tener que ceder. Alguien va a tener que ceder. Pero también es cierto que hay otros tipos de objetivos, un poco más de día a día, que tiene que ver con familia, que también son importantes. Mi esposa y yo, cuando hemos tocado y hemos dado seminarios de orientación al matrimonio, uno de los temas que tocamos es la planificación familiar. Entonces, aunque, bueno, puede ser un objetivo también el hecho de tener hijos, porque la verdad es que es una cosa preciosa. Pero si una persona, yo he conocido personas que le daban miedo tener hijos. Por situaciones personales no querían tener hijos porque le daba miedo. Ahora, si te unes a una persona que quiere tener hijos, ahí hay que ponerse de acuerdo. También he conocido personas que con uno ya va que chuta, porque mira cómo está la vida. Pero hay otros, no, yo quiero tener 3, yo quiero familia numerosa. Todo eso son cosas que tiene que haber un acuerdo. Y merece la pena que el acuerdo sea previo, porque si no hay tensiones permanentes. Como tú te das un objetivo de vida o algo que para ti tiene un peso importante en la vida y la otra persona no, y ahora os juntáis para vivir juntos, pues eso, si no hay un acuerdo, va a ser una tensión permanente. Entonces, los objetivos tienen que ser comunes. Es muy curioso que las identidades grupales y familiares en la Biblia están por todos lados. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Pero la Biblia prácticamente entera es la historia de la familia de Abraham. Y si no lo miras con cuidado, pero verás que no es ninguna tontería. ¿Os habéis dado cuenta que una expresión que la Biblia utiliza mucho es la expresión los hijos de Israel? Y esa expresión se utiliza cientos de años después de que Jacob muriera. Y sus hijos ya son una nación y Dios los sigue llamando los hijos de Israel, es decir, los sigue viendo como una familia. Con la identidad que Dios le dio al patriarca. Los descendientes ya son un país, son una nación y Dios los sigue viendo como una familia y además con una identidad en función de la bendición que Él dio. No es ninguna tontería eso. Ahí hay un objetivo, ahí hay un proyecto y ahí hay una identidad. Y eso se ve en otros sitios. Es bastante fácil ver, ahora voy a un terreno un poquito más acotado. Priscila y Aquila es una pareja que se ve, eran colaboradores del apóstol Pablo. Ahí tienes una pareja, no se menciona que tuvieran hijos, no sabemos si los tuvieran o no, pero eran colaboradores del apóstol Pablo en el día a día, trabajando en la obra del Señor y abrían su casa para recibir a los hermanos. En la casa de Prisca y Aquila. Ahí tienes un equipo, una pareja, un matrimonio que están colaborando con un apóstol. Os puedo asegurar que si ahí no hay un objetivo en común en esa pareja, en esa familia, eso no es posible. Incluso aunque una pareja o un matrimonio sean cristianos, como uno sea un poco posesivo con la pareja y cualquier cosa que haga para la iglesia, para el Señor, lo viva como que le está quitando tiempo a ella y te coja celo con el ministerio o con cualquier cosa, aunque sea en la iglesia y tal, los problemas están asegurados. Por eso tener objetivos comunes y prioridades comunes, no solamente objetivos, prioridades comunes es fundamental. Cuando la Biblia habla de yugo desigual, nosotros normalmente pensamos una persona que es creyente y una que no. Por supuesto, si una persona es creyente y la otra no, ahora en qué valores educar a unos hijos, por ejemplo.
Eso va a generar tensiones, seguro, o uno de los dos va a tener que ceder. Pero yo creo que incluso dentro de una iglesia te puedes encontrar yugo desigual, aunque los dos sean creyentes. Porque hoy día tú vienes a una iglesia, se canta y tal, estás muy contento y te vas a tu casa. Así somos cristianos todos. Pero luego hay que vivir como discípulo de Cristo en el día a día. En el trabajo, en casa, en todas las cosas. Entonces hay veces que aún dentro de una iglesia puede haber yugos desiguales. ¿Qué quiere decir? Que uno tira para un lado y otro para otro. Y ahora, eso es importante. Este tema es largo, ¿no? Pero lo dejo ahí para no explayarme. Entiendo la pregunta. Sí. Una de las mejores maneras, y a lo mejor es meter el dedo en el ojo también, de uno identificar cuando esté idealizando demasiado algo, es cuando para tú ilusionarte con lo que idealizas, estás utilizando a la gente. Si yo idealizo una relación de pareja y me imagino, vamos a ir aquí, vamos a ir allí, me acompañaré en esto, lo otro y tal, y me hago un constructo que me estoy imaginando yo, voy a necesitar una pareja o personas que sean peones de la película que yo me he montado. Entonces, si mis ilusiones implica que una persona que a lo mejor ni siquiera la conozco todavía va a tener que hacer todo como yo tengo imaginado, es seguro que estoy en una idealidad. Y si inicias una relación, vas a querer forzar, cuando no, manipular, a la persona para que cubra tus idealizaciones. Y no va a funcionar. Entonces una de dos, o se baja uno de la parra y te das cuenta que la idealidad y la realidad no son, o vas a estar procurando manipular a una persona constantemente para que cumpla esas ilusiones, lo cual es inmaduro y es antiético. Jesús nunca forzó la conciencia de una persona. Incluso cuando no lo entendieron y hubo discípulos que dejaron de andar con él, él no se fue a perseguirlo, ni fue a explicarse mejor. Yo no soy partidario de forzar a una persona, ni siquiera para predicar el Evangelio. El que quiere aceptar el Evangelio de Jesucristo, bien. El que lo quiere rechazar es su problema delante de Dios. Pero yo no estoy para achuchar a una persona, ni yo no voy a manipular a nadie, ni quiero, ni es ético. Entonces, si en la idealidad y las ilusiones que uno tiene, te das cuenta que estás necesitando en esa imaginación que las personas hagan esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, como si fuera un tablero de ajedrez, puedes estar seguro que uno está fantaseando demasiado. Y eso debe de ponerte en guardia. Y yo soy partidario de tener mucho cuidado. Porque si no nos podemos volver manipuladores. Y hay un momento en que uno, para no verse frustrado, y esto es éticamente reprobable, pero además es de lo más inmaduro. Pero lo que me conocéis lo he dicho algunas veces, los seres más egoístas del mundo son los bebés. Son adorables, pero son súper egoístas. Pero tienen un grado de madurez que es comprensible. Ahora, si los bebés tienen 40 años, ya no son tan lindos. Entonces, hay veces que hay personas que son muy insistentes por idealidades y te haces un esquema de una cosa y si no se cumple, se frustran muchísimo y presionan y se quejan y tal, y son formas de presionar para que la gente responda a lo que se han imaginado. Eso es manipular. Y eso es manipular y conquistar la conciencia de una persona. No es bíblico. Si Dios creó al hombre con libre albedrío, yo no tengo que hacer esclavo a los demás para que se cumpla una idealidad mía. Entonces, si yo tengo que estar en mi imaginación tocando a la gente como si fueran piezas para que hagan y deshagan y todo eso, es seguro que estás fuera de la realidad. Porque luego la gente son personas, no piezas de un tablero de ajedrez. Hay una cosa que dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y además lo dice como mandamiento claro. Huid de la idolatría. En como tú me planteabas la cuestión, me decía, una persona que es creyente y tal y cual, pero yo voy a matizar algo. No voy a utilizar la palabra creyente. Aquí la pregunta no es si es creyente o no es creyente, porque hay gente que dice que cree en Dios. Aquí yo voy a matizar, ¿quién es el Dios de cada uno? Porque no es lo mismo decir que creo que quién es mi Dios. Y la Biblia dice, huid de la idolatría.
Hay cosas que en la exposición inicial yo no dije porque era consciente que algunas cosas ya eran bastante duras como para añadir más. Pero cuando una persona está demasiado pendiente de sí misma, de sus anhelos y de sus propias fantasías, esa persona ha quitado a Dios de en medio para ponerse él como su propio Dios. Porque todo lo que hace y todo lo que va a servir es lo que él quiere. Eso es idolatría. Entonces, aquí no se trata tanto de ¿se es creyente o no se es creyente? No. La cuestión es quién es el Dios de cada uno. Porque incluso si una persona endiosa una relación de pareja, esa persona está en idolatría. Y el tema es serio. Porque Dios no falla. Pero todo lo demás que pongamos puede fallar. Tú puedes amar mucho a una persona, haces a esa persona el centro de tu vida, te casas con ella, la sirves y todo eso, pero esa persona te puede fallar. Quien haga de la relación de pareja un ídolo, está expuesto a que el ídolo se le caiga. Porque espera que la felicidad de su vida, que su realización y que los anhelos que tiene se canalicen vía esa pareja. Pero ¿y si Dios no quiere? ¿O si la persona no le da la gana? Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es su Dios? Entonces, por eso mencionaba antes que incluso personas que dicen que son creyentes o que pueden ir a una iglesia, a veces puede haber yugo desigual. Porque una persona puede asistir a una iglesia, pero lo que más ama en el mundo es a sí mismo y no a Dios. Con lo cual tenemos un problema de a qué Dios se sirve. Y Dios dice, tú no digas que me amas, si tú no amas a tu prójimo, a la persona que tienes al lado, a quien la ves, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Por lo tanto, donde hay que poner el énfasis es quién es el Dios de cada persona. Si una persona que asiste a la iglesia deja de asistir y está casada con otra, ahí habría que ver circunstancias. ¿Está pasando una crisis? ¿Necesita ayuda? ¿Ha dejado de servir a Dios? ¿Cuál es su Dios? Y ver qué cosas están ocurriendo. Porque hay personas que dejan de servir a Dios. Tú puedes hacer un Dios incluso de tus propios hijos. Hay personas que por sus hijos son capaces de desobedecer a Dios. Y lo que dice la Biblia es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice cómo tenemos que tratar a cada uno. Si aquí hay una persona presente que no conozca bien la Biblia, yo digo, hay que amar a Dios antes que a tu propia familia. Le puede resultar chocante, pero es que al Dios a quien yo amo, me dice cómo tengo que amar a mi esposa, cómo tengo que amar a mis hijos, cómo tengo que tratarlos, y tengo que amarlos. Y tengo unas responsabilidades para con ellos. Con lo cual, amar a Dios no es incompatible con las responsabilidades que yo tenga para con mi familia. Si una persona que es creyente, que ha conocido a Dios, quiere darle la espalda a Dios y está casada con otra y tiene hijos, lo que está haciendo, posiblemente, si quiere abandonar su servicio a Dios, lo que está haciendo es cambiar de Dios. Habría que identificar qué ha puesto como su Dios. A sí misma, sus hijos, el ocio, y a partir de ahí trabajarlo. Pero tampoco sería razonable, o sea, que un cónyuge le prohíba a otro, no, pues no te reúnes. ¿Por qué? Es decir, en una relación conyugal, que alguien sea esposo, es decir, que yo tenga una esposa, mi mujer, yo soy su hombre y tal, no significa que es mi cosa. Mi cosa. Si a una persona le digo, no, tú ya ahora no reúnes, tú ahora ya no entras, no sales y tal y cual. Yo no se lo puedo imponer por pantalones a una persona, porque es una persona, no mi cosa. Entonces, ahí hay que ver otro tipo de cuestiones como para que yo respondiera una generalidad. Pero no me reúno porque mi cónyuge me lo ha prohibido. Bueno, pues si tu cónyuge sustituye a Dios, entonces tú has cambiado a Dios. Aparte que vaya cónyuge, si hace eso, ¿no? No, algo de esto toqué al principio cuando hablé de los San Benito. Hay una persona divorciada y ya tiene un San Benito, ¿no? Es una circunstancia y hay que ver las circunstancias que hay. Sí, no, yo lo sé. Lo que pasa es que esta respuesta te la pudiera enfocar desde muchas perspectivas,
pero mira, te voy a decir una. Para mí una de las cosas más peligrosas que han hecho muchas congregaciones, ha hecho mucho daño una hoja de la Biblia. Hay una hoja de la Biblia que creo que ha hecho mucho daño. La que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. De tal manera que hay gente que se llama creyente y hace una diferencia entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento que solamente se puede hacer cuando no se conoce la Escritura. Y es uno de los caballos de batalla que yo tengo. Y te aseguro que me ha dado problemas, pero me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Yo sé en qué Dios creo y sé la revelación que le ha dado. En Deuteronomio 24 dice, si alguien le da carta de divorcio a su mujer por X razón y tal, y a Jesús le preguntan para que interprete eso. Tú no te puedes hacer una idea la de vueltas que se le ha dado, pseudoteológica, para decir, no, ya ha venido Cristo y ahora no. Y ahora tú dices, no sé si ha metido la pata. Pues yo no creo que esté metiendo la pata bíblicamente, pero que algunos me apedrearían por lo que voy a decir, te lo aseguro. El Señor Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar. Jesús dice, ni se te pase por la cabeza que yo he venido a cambiar la ley. Si Jesús vino para decir, a partir de ahora, eso no, estaba cambiando la ley. Por lo tanto, Él no era digno de ir a la cruz por ti y por mí. Si Dios cambió la ley del Padre, el ir a la cruz sería inútil. Fíjate lo que te estoy diciendo. Piensa esto porque no es ninguna tontería. Entonces, cuando nosotros tenemos que abordar un asunto, tenemos que coger las escrituras completas. Porque el Salmo 119, creo que es el versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando cogemos todo eso en su conjunto, a mí me da una perspectiva de las cosas. ¿Tú sabes que Dios le dio carta de repudio al reino del norte de Israel? ¿A las 10 tribus? Lo tienes en Jeremías 3. Lo tienes en Oseas. Y Dios no trata a Israel como le da caña, porque hicieron barbaridades. Pero le promete amor, desposorio, conocimiento, y no lo deja etiquetados ni condenados para siempre. Entonces, si yo veo que Dios hace eso, yo no tengo que coger a una persona y dejarla etiquetada para siempre. Hoy día se procura que la identidad de una persona esté ceñida a un aspecto de su vida. Te voy a poner un ejemplo. Ahora, todas estas cosas contra natura que están de moda. El arco iris y todo eso. ¿Por qué la identidad de una persona tiene que estar ceñida completamente en todo el aspecto de su vida a la sexualidad? ¿La identidad de una persona es el sexo? Pero están procurando, con otras intenciones, por supuesto, pero están procurando que una persona que haga esas cosas, todo su mundo, toda su proyección, toda su identidad esté condicionada solo y exclusivamente a eso. Es reducir a una persona a un perro en celo. ¿Es ese sentido de una vida humana? No sé si me explico. ¿A una vida centrada en la autocomplacencia? ¿Esa es la identidad de una persona? Pues eso pasa con eso y con todas las cosas. La primera persona que no puede pensar que su identidad es yo soy un divorciado, es la persona misma. A lo mejor tú no puedes cambiar a todos los demás, pero tú sí puedes estar completamente convencida de cuál es tu identidad en Cristo. Y tú eres una persona que es más que una persona. Vamos, no estoy hablando de ti, porque además no conozco todo. Estoy hablando, no conozco tu vida, la verdad. Pero tú eres más que una persona divorciada. Ya está, ya no hay otro aspecto de tu vida. ¿Eso es todo? Eso es un reduccionismo de la persona que no es normal. Cuando sucede un hecho traumático, hasta que nuestra alma, nuestras emociones se recomponen, es lógico que eso se haga un centro y eje de muchos aspectos de nuestra vida, pero hay momentos en que uno tiene que salir, porque uno es más que eso. Uno es más que eso. Y
precisamente el enfoque que se da a las cosas. A lo mejor hay una persona que está divorciada y no se ha vuelto a casar, pero tiene unas condiciones de vida que le da tiempo. Entonces, ¿qué te dedicas? ¿Al ocio para ti? ¿O puedes servir al Señor donde otras personas con más cargas familiares a lo mejor tienen más dificultad? Hay opciones, hay vías, hay desarrollo. Yo estoy en contra, y no me he querido meter en eso, pero, por ejemplo, los grupos de single o de personas pues, con estas situaciones, Pablo lo sabe, es una carga que yo tenía en mi corazón de hacía mucho tiempo. Pues sabía que en muchas congregaciones pues, había personas con estas cuestiones y necesitaban ser atendidas. Pero creo que son personas que están en situaciones en las que pueden hacer mucho por el reino de Dios. Pero yo estoy en contra de que trabajar con personas en estas circunstancias sea como se trabaja con los jóvenes muchas veces. Hay gente que piensa que los jóvenes en la iglesia hay que tenerlos entretenidos. Como son jóvenes hay que hacer cosas en la iglesia para que estén entretenidos. Y los que están divorciados o no se han casado nunca y tal, que hay que tenerlos entretenidos también. Esto es como las personas mayores que ya están jubiladas en un sitio de día, venga, nos llevamos un inserso que pasen por aquí, venga, a bailar el gorila, que lo he visto yo. La identidad de una persona es mucho más. Cuando uno descubre su identidad en Cristo, uno aprende a estar por encima incluso de situaciones traumáticas en la vida. Fíjate que he hablado antes de Jacob. Jacob no iba como el padre de una mujer de una mujer que habían violado. Jacob no iba como padre de unos hijos violentos. A Jacob se le llama Israel. El que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Pero eso es una cosa que tiene que empezar por uno mismo. Y empieza por uno mismo cuando uno aprende a controlar los discursos internos que se da. Esos discursos fomentan mucho la identidad que uno tiene. Es un error centrar la identidad de una persona en un reduccionismo de ese tipo. Y peligroso. Yo no podré controlar lo que digan los demás. Pero tú puedes cambiar la realidad tuya. Eso sí. Y eso sí lo podéis trabajar. Vamos, estoy hablando tipo que me ha hecho la pregunta, pero no... Me explico. No tenéis que creer absolutamente nada de lo que yo diga. Si algo de lo que digo consideréis que es así o que se ajusta a la palabra de Dios, lo tomáis. Si no, desechadlo, que a mí no me importa. Sí, eso tiene que inspirarlo todo. En realidad, el problema de los discursos internos es que te puedes contar cualquier barbaridad que no pasa que parece que no pasa nada. Muchos discursos internos peligrosos provienen de autoengañarse. Te pongo un ejemplo. Imagínate un niño pequeño que un día uno de sus padres le mete una regañina fuerte por algo. Y en su discurso interno dice, no me quieren. Mis padres no me quieren. Eso no es verdad. Le han regañado. Y se hizo una cosa así. Imagínate que ese no me quieren se lo repite y se lo dice como un discurso interno. Y va creciendo, autoconvenciéndose de que sus padres no le quieren. Te puedo asegurar que un niño así, y estoy hablando de casos reales, va a crecer con problemas. Porque se ha autoconvencido de cosas que no son así. Cuando tú te convences de algo que no es así, vas a actuar como si eso fuera así. Entonces, es muy peligroso cuando sucede algo que no nos gusta, que es desagradable o traumático, porque esos son los momentos críticos donde nos podemos soltar a nosotros mismos cualquier barbaridad. Especialmente cuando nos damos conclusiones rápidas de las cosas. Y es muy peligroso los discursos internos en los que te crees un mago. ¿A qué me refiero? Imagínate una persona que conoces por primera vez y tal. Esto yo sé cómo son la gente así. No la conoces de nada, ¿no? Pero te da un discurso interno. Este no te puede fiar. Tú vas a actuar no fiándote de esa persona porque te ha dado ese discurso interno. Porque te crees que eres un adivino. O que tienes capacidades casi telequinéticas. Y hay gente que trata mal a gente porque se han dado un discurso interno de este tipo. No la conocen bien, pero se han contado una milonga de alguien, no, es que es la forma en la que mira y tal. Yo sé que este tipo de gente no. Y te estás contando esa milonga. A esa persona no la vas a tratar bien porque sobreestimando tus capacidades de intuición te has dado unos discursos internos. Entonces, ese tipo de cosas son bastante peligrosas. Cuando yo he tenido que... Cuando he atendido a personas en consejería, una de las cosas que más trabajo en muchos distintos
tipos de problemas o de circunstancias son los diálogos internos. Es la clave para solucionar muchas cosas. Por ponerte un ejemplo, cuando un hombre me dice que le llaman la atención muchas mujeres y está casado y tal, es que me llama la atención, me llama la atención, me llama la atención. Bueno, pues cambia tu discurso interno. ¿Eso qué quiere decir? Piensa que las piernas de tu mujer son preciosas. Dítelo. Cuando tú veas a tu mujer, ¿qué pierna más bonita tiene la mujer que Dios me ha dado? ¿Qué piel más suavecita tiene la mujer que Dios me ha dado? Dite esas cosas por dentro. Y cuando veas otra, no te cuentes nada. Porque el problema es cuando absorbemos como discurso interno la información que viene de fuera. Entonces, claro, estás viendo un anuncio, estás viendo la tele, estás viendo esto, lo otro y tal, te están poniendo niñas de 25 años en bikini o yo qué sé, o como te las ponga y tal, y que yo no lo veo ni lo he visto nunca, ¿no? No sé qué de las tentaciones y tal, y va y tal. Entonces te dice, es un bombón, y tú dices, pues sí, es un bombón, ya te lo has dicho. ¿Me explico? Entonces, si te estás diciendo que lo que está fuera es un bombón y no te das un discurso positivo de tu mujer por dentro, pues claro, te vas a creer lo que tú te cuentes. Cuando te aseguro que si te das los discursos correctos, eso te es capaz de enfocarte el alma como te lo tiene que enfocar. Y muchos problemas de eso se quitan. Entonces te pongo esto como un ejemplo, pero es bastante trasladable a otras cosas. Cuando yo trato temas de consejería o en mi propia vida, yo procuro tener bastante cuidado con los discursos internos que me doy con respecto a otras personas. Y ahora te pongo un ejemplo personal. Hay personas a las que yo le tengo un cierto cariño que tienen un carácter muy difícil de aguantar. Y la gente, es que hay que ver el carácter que tiene esta persona y tal y cual, que no vea la forma y tal y cual, no sé cuánto, no sé qué. Y me di cuenta que mucha gente no traga a esa persona y yo le tengo hasta cariño. Y esto te lo digo, sabe Señor, que te lo digo con humildad. Pero muchas veces hay personas que yo detecto que tienen un carácter difícil, pero soy consciente que el fondo es bueno. Y entonces los discursos que yo me doy interno con respecto a esas personas es, Señor, tiene buen corazón, tiene esta forma y tal, pero fíjate, tiene buen corazón y si se necesita algo están ahí y tal, y procuro que los mensajes y las cosas que yo me digo respecto a esa persona sean así. Pues si no, yo no podría ser pastor. Pero cuando eres pastor, te viene gente y cada uno de sus padres y de su madre. Entonces, si yo me diera discurso en un sentido negativo, este ni que lo aguante, este es lo que quiere, esto, lo otro y tal, es que no haces nada y estás mandando a todo el mundo a la porra. Todos tenemos nuestras cosas. Entonces, en muchos aspectos de la vida, créeme que los discursos internos es fundamental. Y esto está en la Biblia, ¿eh? El rey David le daba órdenes a su alma y dije, alma mía, alaba a tu Señor. Los salmos están llenos de órdenes que el rey David daba a su alma. Él se regañaba a sí mismo. O salmista, por poco mis pies resbalan porque yo veía que la gente mala le iba bien y yo que quiero servir a Dios, estoy aquí pasándolo mal, hasta que me di cuenta dónde iba. Y me dije, y empecé a reaccionar. No nos damos cuenta de la importancia que eso tiene. El problema de los discursos internos es que ponemos mucha fe en lo que nos decimos nosotros mismos. Pero cuando empezamos a darnos los discursos correctos y la fe la ponemos en lo que Dios dice más que lo que nosotros decimos, las cosas van cambiando. Esto es práctico, te estoy diciendo ahora cosas que son prácticas, funcionan. Espero que te dé un poco de idea. En algunas de estas cosas me he explayado un poquito, a conciencia, porque, bueno, el mundo... Dentro del pueblo de Dios hay mucha necesidad de consejería. Y eso es peligroso. Es importante y peligroso. Eso no quiere decir que podemos jugar a ser psicólogos. Pero sí, si uno procura labrarse a sí mismo, como hemos ido comentando antes, y uno procura ser fructífero, no necesitas estudiar psicología. Con que seas una persona madura puedes hacer mucho bien a otras personas. Si en vez de estar pensando en las propias necesidades de uno, o anhelos, o ilusiones, o idealidades, uno procura labrarse a sí mismo delante de Dios una madurez para poder hacer bien a otras personas que estén necesitadas, te puedo asegurar que Dios va a añadir otras cosas sin que las busques. Te hará atractivo a otras personas tendrán las mismas cargas que tú y a lo mejor el Señor junta a dos personas maduras que puedan hacer mucho bien al pueblo de Dios. Y esas cosas que a lo mejor la gente te pone como identidad, estos son repudiados, son divorciados, sí, pero Dios los restauró para que pudieran ayudar a otros que lo están pasando mal.
Yo hay cosas que tengo limitaciones para ayudar, porque yo no he pasado por esas circunstancias. Puedo intentar ponerme en el pellejo de otra persona, puedo intentarlo, pero una persona que haya pasado por ahí es capaz de llegar a profundidades que yo no. Entonces, si una persona que ha pasado por cosas madura en el Señor, y el Señor incluso le da a otra persona que madura, que madura y van juntos y tienen el objetivo de ayudar a otras personas, ahí hay mucho campo. Y debemos aprender a poder ayudar a otras personas. El Evangelio es práctico, es para aprender a vivir. No para tener misas. Las misas no van a cambiar la forma de vivir si no tomamos decisiones delante de Dios, seriamente. Y la pregunta es muy buena. Una persona madura tiene determinadas características. Yo creo que uno de los objetivos que debiéramos tener los creyentes, ser discípulo de Cristo significa madurar. Si tú miras en el Evangelio de Lucas, Cristo creció en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Sabiduría, inteligencia, lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos viene a decir algo así. Es decir, el propio Señor Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, vivió un proceso de crecimiento hacia una madurez. Un proceso de madurez en una persona, voy a hablar de una persona en Cristo, una persona como hijo de Dios. La vida es un proceso de independencia y la madurez tiene que llevar ese proceso bien hecho. Cuando nosotros somos niños somos dependientes de nuestros padres. Cuando vamos creciendo, vamos perdiendo, si maduramos, dependencia de nuestros padres para ir dependiendo cada vez más solo y exclusivamente de Dios. Yo soy funcionario, pero yo sé que dependo de Dios y no del gobierno. Yo dejé de depender de mis padres para ir dependiendo de Dios. Y además, mi esposa lo sabe, tanto su trabajo como el mío, fue un milagro de Dios. Un milagro. Nos lo dio el Señor. Ahora, eso forma parte de la madurez espiritual. Una persona que aprende a depender de Dios. Cuando uno aprende a depender de Dios, te das cuenta, te hace maduro por muchas cuestiones. Una persona inmadura, aunque sea capaz de muchas cosas, cree que puede controlar las cosas. Cuando uno depende de Dios y madura, te das cuenta que las cosas que verdaderamente podemos controlar y manejar en la vida son muy pocas. Casi ninguna. Yo no te puedo prometer que mañana en teoría predico yo aquí por la mañana. Creo que ocurrirá. Yo no te lo puedo prometer. Si Dios no lo permite, yo no llego mañana. Entonces, hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar. Cuando uno aprende esto y aprende a seguir este proceso, espiritualmente uno aprende a madurar y la fe crece. No en quedarte pasivo, sino en reconocer que estás dependiendo de Dios. Y cuando reconoces que vas dependiendo de Dios, te tomas en serio lo que dice. Eso es un proceso natural en un discípulo de Cristo. Ahora, otras cosas que forman parte de la madurez, y hablaba de Lucas. Sabiduría. Una persona puede no tener títulos universitarios, puede no ser inteligente. A lo mejor en hacer una multiplicación y una suma tardas 30 segundos y una persona muy inteligente tarda 1. Pero tú puedes tener sabiduría y el inteligente no. Hay personas que son muy inteligentes pero que no tienen sabiduría para vivir. Y hay una sabiduría para vivir. Muchas veces separamos mucho lo espiritual de lo terrenal. Y eso no es bíblico. Las cosas espirituales se tienen que proyectar en la dimensión terrenal. Es decir, la gloria y la imagen de Dios tenemos que proyectarla en el día a día. Y hay una sabiduría para vivir que está en la Escritura. Y cuando Dios saca a su pueblo de Israel, le dice, mira, los mandamientos, el consejo, la instrucción que yo te doy, mira que esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los pueblos. Hay creyentes que no, frente al mundo, no estamos como personas sabias porque no aplicamos las Escrituras a todos los órdenes de la vida.
Sin embargo, en la Escritura hay sabiduría para vivir en muchos aspectos de la vida. La Biblia te da consejos de cómo administrarte económicamente. La Biblia te da consejos de salud. La Biblia te dice cómo educar hijos. La Biblia te da consejos para matrimonio. La Biblia te dice cómo comportarte en tu trabajo. La Biblia te dice cómo tener amigos. La Biblia te dice que tienes que tener cuidado en cómo te manejas con el alcohol. La Biblia da consejos para todo. Y con una sabiduría espectacular. Eso es sabiduría para vivir. Si nosotros nos ponemos como meta, como discípulos de Cristo, aprender la sabiduría bíblica y ponerla en práctica en nuestra vida, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, esto por uno mismo pues tampoco es tan fácil, pero si con la ayuda del Señor uno pone eso como meta, no solamente es bueno para tu propia vida, sino que vas a ser de ayuda para muchas personas. Creo que la madurez debe ser una meta que debiéramos tener todos los creyentes. Un objetivo de vida, hermano. Porque desgraciadamente gente madura hay muy poca. Y no digo esto porque yo me crea maduro. Hay cosas que yo tengo que madurar. O sea, no me estoy poniendo yo aquí ejemplo de nada ni de nadie. Pero sí procuro madurar en algunos aspectos de mi vida y pongo mis ojos en otros hermanos en la fe que son más maduros que yo en otras cosas. Y procuro no estancarme en eso. Porque todo eso tiene consecuencias. Si yo soy un niño chico y no soy maduro, los primeros que me van a echar en cara son mis propias hijas. ¿Me dan cuenta? Entonces, es una cosa que trae beneficio para muchas cosas. Sabiduría bíblica para vivir y ir madurando en que cada vez dependemos menos de los hombres para depender de Dios. Eso te da una paz, te da una libertad. Cuando uno anda al Señor, eso te da madurez. Y eso es inteligencia delante de la gente de fuera. Yo te puedo asegurar que en mi trabajo hay gente, bueno, yo soy profesor, por si alguien no lo sabe, pero en mi trabajo hay gente de una inteligencia impresionante. Que tiene unos cocos, que digo, Dios mío, qué cerebros. Y algunas de estas personas, bueno, en la iglesia hay alguna persona que trabaja conmigo, que puede testimoniar que a mí me tienen por sabio, y digo, pues si son todos más inteligentes que yo. Pero saben que soy creyente, y para ciertas cosas me preguntan a mí. A veces me sorprenden. Y te puedo asegurar que yo no soy una persona especialmente inteligente. Soy muy normalita. Muy normalita. Si algo hace el Espíritu Santo en nosotros y nos hace avanzar un poquito en madurez, eso es testimonio. Entonces creo que es un buen proyecto, Manuel, para nosotros. Y la Biblia da muchos consejos. La gente paga mucho por tener asesoría de cualquier cosa. Y Dios lo da gratis. Y funciona. Dice que el consejo de Dios hace sabio al sencillo. Y yo he comprobado en mi vida que eso es verdad.